Estos últimos minutos que nos quedan de programa, pues vamos a hablar con nuestra psicóloga Paloma Huertas sobre precisamente los trastornos de conducta en adolescentes. Porque es verdad que hace poco conocíamos, bueno, sobre este tema vamos conociendo muchas noticias, ¿no? Es frecuente encontrarnos con titulares que nos hablen de los problemas en los adolescentes, pero es cierto que aumentan los problemas de conducta en los adolescentes españoles y dice que 1 de cada 5 niños tendrá estos problemas. Los pediatras, los educadores y los padres deben trabajar juntos en este aspecto. Muy buenas. Paloma, Hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Ante qué nos enfrentamos, porque claro, si aumentan los problemas de conducta en los adolescentes, cuando ya es bastante habitual encontrarnos con noticias bastante desagradables, bastante fuertes, ¿no? De adolescentes que maltratan a sus padres, a sus familiares, a sus abuelos, a su entorno, que... También ha habido un aumento, claro, de violencia filioparental. Y de denuncias por parte de los padres, ¿no? Sí, sí, de denuncias por parte de los padres. ¿Cuáles son las pautas de conducta que tenemos que ver ante esos adolescentes? O sea, estamos hablando, se mezclan las situaciones personales con las familiares y todo esto hace que comience esa conducta agresiva o ese camino de... Sí, muchas veces es verdad que son niños que empiezan a tener síntomas, ¿no?, de conducta cuando son pequeñitos, ¿no? Y a veces una mala gestión de esos síntomas hace que la adolescencia vaya a más. Mala gestión por parte de los educadores. De los adultos. Por parte de los adultos en general. Los adultos. Entonces hay una mala gestión de síntomas en los adultos y entonces esa mala gestión que se hace en muchas ocasiones, así a veces en la realidad, pues conduce a que la adolescencia pues vaya a más. Pero mala tolerancia gestión, a la frustración, todo ese tipo de cuestiones, no aceptar el límite. Claro, mala etcétera. gestión puede ser desde reírle la gracia, por ejemplo, a pues algo ahora que se está viendo casos de a lo mejor pues de gestión inadecuada de sus emociones, de a veces exceso de permisividad, de pocos límites, poca autoridad. Después hay niños también que empiezan a tener trastornos de conducta más asociados a que han vivido experiencias negativas en la infancia, padres a lo mejor que muy autoritarios, en el otro extremo, muy autoritarios, claro, descalificadores, padres que a lo mejor o educadores que no le transmiten un sentimiento de utilidad al niño desde pequeñito, ¿no? Que son muy protectores, pero a la vez a su vez no le permiten que él vaya cogiendo autonomía para ir al mundo. ¿Se le tiene miedo hoy día, Paloma, según tu punto de vista, a la palabra disciplina y a todo lo que ello supone? Yo creo que sí. Yo creo que estamos a veces demasiado guays todos, ¿no? Vamos a ser todos estamos demasiado muy guays, democráticos. claro. Lo que pasa es que es cierto que en esa democracia está faltando un poco la autoridad del padre y de la madre, ¿no? Es decir, eso es lo que hablaban los psicoanalistas de la ley del padre. Ahora es verdad que con el planteamiento democrático en el que todo voto tiene la misma importancia, ¿no? Claro. En realidad en una familia eso no puede ser así desde que son pequeños. Entonces, muchas veces son diferentes problemas. Un problema, a veces problema de límite, otro problema también de gestión emocional. Y cuando llega a cierta edad es verdad que parece que la autoridad, más que los padres, la tiene ya el niño cuando es adolescente. Sí. Aquí mando yo y aquí se hace lo que yo quiera. Eso es muy común. Eso es, de hecho, es uno de los problemas más comunes en los niños que a veces se empieza en la familia con un fenómeno de violencia filioparental, que agreden a los padres, ¿no? Eso, por ejemplo, tienen como esa visión omnipotente de ellos mismos, ¿no? En el que aquí se hace lo que yo diga y tal. Y lo vemos en programas de televisión porque, bueno, mucha gente, lógicamente, cuando estamos hablando de esto, se le viene a la cabeza el famoso programa Hermano Mayor, ¿no? Que es un reflejo de lo que estamos hablando. Y que por desgracia es verdad que no es ficción, que ocurre. No, bueno, claro, es que no, eso, las cosas que se ven ahí, eso de ficción tiene poco. O sea, que es la realidad y se produce. Claro, pero estamos hablando de trastornos de la personalidad. O sea, aquí cuando se araña, y que siempre lo hemos visto, por ejemplo, en este tipo de programas, y tú como psicóloga lo debes saber, cuando se araña, ahí estamos viendo que hay un fondo que todo tiene remedio, ¿eh? Si no se deja, o sea, si se coge a tiempo... A veces un poquito tarde para ciertas cosas, pero cuando se coge a tiempo puede tener remedio. Esa persona puede recapacitar y puede ser tratada psicológicamente. Sí, estamos hablando efectivamente de trastornos, de síntomas, ¿no? que con un adecuado manejo y un trabajo en equipo, en que esté incluido pues el colegio, los padres, que el niño también tenga voz y voto. Es que aquí estamos englobando a muchos problemas muy diferentes, ¿no? Claro. Porque es verdad que los problemas de conducta pueden tener una base muy distinta de un niño a otro, ¿no? Entonces, lo que es claro y común en todo es que hay que trabajar en
equipo, intervenir cuanto antes mejor para prevenir, ¿no? Intervenir, pero no me refiero ya en un contexto terapéutico, sino en el contexto escolar, en el contexto en el que el niño convive normalmente, ¿no? Siempre, o sea, no tiene que ser el por qué siempre las mismas razones de una familia desestructurada. Claro. También hay familias que aparentemente, no sé si lo comentaba el otro día contigo, aparentemente todos los niños están educados pues de la misma forma, pero eso es una falacia, eso no es la realidad, porque cada niño nace al mundo con unos padres en una etapa diferente. Claro. Entonces, claro, eso en realidad es una forma de decir, bueno, pero no puede ser que este niño tenga este problema porque mira a los hermanos, no, pero cada niño en su familia tiene una posición diferente, ha nacido simbólicamente para los padres en un momento distinto, sí, o sea, nada es igual, es decir, eso no es así. Entonces, partiendo de que eso ya no es así, y es una pero manera bueno, que no como... tiene por qué ser una familia desestructurada. No, si eso está claro. O sea, no tiene por qué ser una familia desestructurada y de hecho se ve casos de niños y de adolescentes que tienen problemas de conducta, problemas emocionales, etcétera, y que efectivamente la familia a priori es una familia normal. Es decir, y a lo mejor lo puede ser. Lo que pasa es que no es una familia perfecta. Es decir, que una familia normal no tiene por qué ser perfecta. Pero es que las familias perfectas existen en las películas americanas y tampoco. Es decir, por eso te digo que habrá cosas que le han podido influir al niño de los padres, otras de sus compañeros de clase, otras que le hayan podido influir. Lo que está claro es que hay una corresponsabilidad. Eso es así. Es decir, que yo en lo que no estoy nada de acuerdo es que en los problemas de los niños y adolescentes tenga un claro componente genético que lo explique todo. Eso, para nada. ¿A qué te refieres con eso? Un componente genético, es decir, que hay una moda hoy por hoy y hay incluso pues estudios y hay evidencia, bueno, evidencia empírica no hay del todo, ¿no? Pero hay como un esfuerzo, ¿no?, por de alguna manera plantear que hay una predisposición, ya no predisposición, sino más allá de la predisposición genética que explica muchos problemas de conducta en los niños. Eso es así. Por ejemplo, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que hoy por hoy supuestamente afecta a un 10% de niños, es algo que me parece aberrante, porque no creo que todo sea un trastorno de déficit de atención y hiperactividad, que es un problema que hoy por hoy se considera neuropsicológico. Bien. Por ejemplo, ¿no? Entonces, no, el problema de atención y de hiperactividad muchas veces es un síntoma de otros problemas que tienen que ver con la emoción, que tienen que ver con factores pues individuales, pero también familiares, escolares, etcétera, ¿no? Y culturales también, ¿eh? El trastorno disocial, que también influye en todo esto, el trastorno disocial, que es un trastorno que... El trastorno disocial es un trastorno de conducta que tiene que ver, suele aparecer cuando son más mayorcitos, que son niños que transgreden las normas sociales, es decir, que de alguna manera saltan por los derechos de los demás y roban, a lo mejor pues, maltratan animales, son conductas muy graves, ¿no? Es decir, que es así, ¿no? Entonces que tiene, a su vez también, pues hay que ver la historia de cada niño, cómo ha llegado a ese problema conductual, ¿no? Tan grave. ¿Todo tiene arreglo? No, todo no. O sea, te quiero decir, todo dentro de esto que estamos hablando, lógicamente. No, todo, pero no todo de esto que estamos hablando, no todo, ¿no? Es decir, hay veces que hay chicos que por desgracia acaban desarrollando un trastorno de personalidad en la vida adulta y es muy difícil trabajar. Pero aunque se coja tiempo, Paloma, con todo el mundo no se puede trabajar, con todos estos adolescentes, no se puede trabajar con todo de la misma forma, cada uno con su tratamiento, lógicamente, porque cada uno es un mundo aparte, pero todos no tienen remedio, todo no es rescatable. Todo no es rescatable. Lo que pasa es que a priori tú no lo... O sea, no todo es rescatable en el mismo momento y con el mismo terapeuta y de la misma forma, y no sabemos, y es verdad que hay personas, porque hay un tanto por ciento de personas que acaban desarrollando un trastorno de personalidad que es muy difícil de rescatar. Es decir, que es verdad que hay un tanto por ciento de jóvenes que quedan, bueno, pues con problemas de personalidad que se cronifican, y eso es la realidad. Claro, eso... por ejemplo, eso de es que no tiene arreglo, este no tiene remedio. No, pero eso a priori nunca se puede decir. Ah, bien. Siempre hay que ponerlo en tratamiento. Yo te estoy hablando de que las evoluciones pueden ser diferentes, pero siempre, por eso te digo que a priori... Uno no puede tirar la toalla antes de empezar a trabajar con nadie. No, eso para nada, o sea, para nada. O sea, con un niño y con un adolescente y con un adulto también, siempre hay que
transmitir confianza y esperanza de cambio, siempre. De hecho, eso es una de las pautas claves de la psicoterapia. Bien, bien, bien. Porque además estos chicos, reciben lo contrario en su contexto habitual. Reciben no confianza, reciben descalificaciones por su comportamiento, reciben de alguna manera, tú eres mala persona, o sea, ya de alguna manera lo señalan por su identidad, por lo que son o por lo que hacen. Entonces es verdad que muchas veces el contexto reciben algo totalmente... Y la psicoterapia, una de las bases es la confianza en la persona. Entonces, claro, siempre. Lo que pasa es que, por desgracia, hay chicos que evolucionan muy bien, y Jesús, y otros chicos que no evolucionan. Me ha dicho Jesús también. porque estaba a punto de no estornudar, pero ha sido silencioso y no se ha visto. Pero ella se ha encargado de que lo enteréis todo. Gracias, Paloma. Nada, un placer. Bueno, yo he explicado lo de Jesús porque va a decir, oye, le está pasando a Paloma que de repente suelta un Jesús, ¿no? Ha sido por eso. Sí. Hay otro trastorno que es el trastorno negativista desafiante. Sí, el primo hermano del trastorno disocial, prácticamente. Sí, ¿no? es decir, vamos a ver, en realidad los trastornos de este tipo son un conglomerado de síntomas, ¿no? Es decir, pues el trastorno negativismo, desafiante, son niños, pues son rebeldes con los adultos, desafiantes, pues como su nombre indica, ¿no? Son desafiantes, rebeldes, el no está por encima de todo, entonces son niños que hay que explorar ahí debajo qué es lo que hay para que un niño se comporte de esa manera. Pero qué fuerte, o sea, con la noticia esta, además que nos la has pasado tú, del periódico El Mundo, que dice que el 96% de los pediatras ha detectado un aumento en las demandas por problemas de conducta en adolescentes en los últimos 5 años. Sí. Y una de las principales conclusiones de un informe, pero claro, el 96% de los pediatras. Estamos hablando entonces de niños con una temprana, o sea, son adolescentes muy tempranos, ¿no? Cuando lo tienen. Sí, antes de los 14 años en principio, no tienen que ser. Antes de los 14 años que ya detectan que esos niños... Porque ya vienen con demanda de los padres y tal. Es una pasada, estamos hablando ante un problema bastante grave, ¿eh? Sí, es que... Sí. Hay que analizar qué está pasando a nivel social, yo creo también. O sea, estamos muy pendientes en lo individual, en qué le pasa a este niño, qué gen puede estar generando esto en el niño, y yo creo que nos estamos olvidando de cuestiones más amplias. Pero yo creo, o sea, no sé, yo muchas veces me pongo también a plantearlo y pienso que en gran parte, por supuesto, los adultos tenemos cuando se habla de niños, el problema es la responsabilidad, ¿no? La palabra culpa la quitamos siempre de en medio, vamos a hablar de responsabilidad. Pero que a mí lo de la palabra disciplina que te he dicho antes, yo creo que... Sí, importante. Bueno, importante porque es verdad que hoy día, como todo es guay y es todo es progre y todo es chulo, llega un momento que te dice... Los extremos no son buenos, ni el exceso de autoritarismo ni el exceso. Y llegar a un equilibrio a veces es muy complicado. Sí, porque el exceso de autoritarismo también produce esto. Claro. Esta rebeldía. Esta rebeldía, o niños ansiosos, miedosos, depende de un poco de la dinámica en la... No, si no estamos hablando de una cosa es autoridad, o sea, autoritarismo, y otra cosa es disciplina, que no tiene nada que ver según el color con el que lo quiera pintar cada uno. Bueno, Paloma, muchísimas gracias, como siempre. Vosotros. Hiperinteresante el hablar contigo y por ponerlo en las cosas mucho más claras si cabe. Muchas gracias. Nada, un día a vosotros por invitarme. Bueno, y nos vamos nosotros, pues antes de irnos tenemos que escucharlo a él, por supuesto, porque ya lo saben, que hoy es lunes, hoy día de la crónica.